damos las gracias, Señor Jesús. A ti damos todo honor y toda gloria, Padre Santo. A ti cantamos hoy, Señor. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz mía. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Tú eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer. Señor, dentro de mí, escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Oh Señor, resucítame. Damos las gracias a ti, Padre Santo.
En el nombre de Dios amado, Señor. Amén. Hola amigos, bendiciones. Esta es una mañana gloriosa donde le damos gracias a Dios por su fidelidad. Hoy es 17 de mayo del año 2020 y Dios nos ha permitido la vida, Dios nos ha permitido, ¿verdad?, estar nosotros hoy conectados para alabarle, bendecirle y exaltar su nombre. Y también para que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Hemos orado al Señor para que Dios recompense y bendiga tu fidelidad, que estás allí cada miércoles, cada domingo, ahí en tu casa, en familia. Es importante, amado, que organicen las cosas con tiempo. Es importante que dispongan su corazón, ¿verdad?, para recibir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Los edificios están cerrados, pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo y nosotros tenemos el corazón abierto y la palabra no está cerrada, la palabra no está presa. La palabra corre y es glorificada por todos los medios virtuales que gracias a Dios y su misericordia nos permitió recibir. Es importante, amados, tener en cuenta que es el tiempo de cuidarnos. Es importante que cada uno tome todas las precauciones, amados. Hay una crisis mundial, hay mucha enfermedad, hay un virus, ¿verdad?, que sabemos que está afectando. Creemos que la misericordia de Dios nos guarda. La palabra del Señor dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero debemos tomar todas las medidas de precaución. Es importante, ¿verdad?, que tomes todas las medidas de bioseguridad. Importante que te protejas, es importante el aseo, es importante el distanciamiento, el cuidado, amado, te lo recomendamos de una manera especial. Sé diligente, sé esforzado y todas las cosas saldrán muy bien. Hemos orado también por los enfermos. Hay muchas personas que nos han hecho peticiones por los diferentes medios virtuales y nosotros hemos estado orando allí, pidiendo a los intercesores, pidiéndole a cada líder, pidiéndole a la iglesia también que nos unamos en oración. Cuando el pueblo se une en oración, Dios responde, ¿verdad? Y nosotros tenemos que orar porque creemos, y hoy en día vamos nosotros a creer que más que nunca su misericordia se ha extendido y ha venido sobre nuestras vidas para ayudarnos y para sacarnos adelante. Sin más, amados, te invito para que ores. Te pido mucha reverencia, te pido allí mucha entrega en esta hora y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle misericordia, ¿verdad?, por nuestras vidas y por cada uno de los que están enfermos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos conectados y unidos en un mismo espíritu. Estamos conectados y unidos, Dios de la gloria, en un mismo corazón, pidiendo tu intervención, Señor. Que extienda tu mano con prodigios, con señales en esta hora, trayendo salud divina, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos, Dios, que te glorifique, Señor. Colocamos, Señor, este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y mientras nosotros oramos, mientras nosotros enseñamos la palabra, Señor, Dios de la gloria, tú extiendas tus manos, Señor, haciendo prodigios, señales, Padre, levantando, Señor, los enfermos, Padre. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Tu palabra dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Enviamos salud divina, Señor. Mira cuántos están padeciendo, cuántos están angustiados, cuántos están atemorizados, Señor. Libera sus corazones, libera sus cuerpos, Padre. No permitas que sean avergonzados, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, es un milagro. Padre, levanta, Señor,
Levanta las vidas, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira al Señor Francisco Paternina, Dios de la gloria, hemos venido orando, ten misericordia. Levántalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora, Dios de la gloria, ahora, Señor, mira en la UCI donde está, Señor, que tú metas tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toma al Señor, Dios de la gloria, Nelson, Padre Nelson León, Padre Giraldo, Padre, ten misericordia de él, Señor, en esta hora. Glorifícate, Padre Celestial. Toma la familia, Dios de la gloria, Acosta, Piedrahíta, Señor. Bendícela a todos, levántale, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y todo el pueblo tuyo, Dios de la gloria, que está necesitado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate por cada enfermo, glorifícate por cada necesitado. Ten misericordia, Señor, recorre la tierra en esta hora. Padre, cancela toda enfermedad, reprendemos el demonio del COVID-19, lo anulamos, lo declaramos sin poder, cancelamos todo decreto de muerte, cancelamos, Señor, todo decreto, Dios de la gloria, que es contrario a ti. Tú eres el dador de la vida, Señor, glorifícate, Señor, en esta hora y toma tiempo, Señor. Este tiempo, Señor, inunda los hogares, inunda cada vida, Dios de la gloria, trae la paz, Señor, y que la misericordia, Dios, llegue, Dios, sobre nuestras vidas. Padre, imploramos misericordia, Señor, sobre nosotros, Señor, en esta hora, desde el más niño hasta el más adulto, Señor. Ten misericordia de tus hijos, Dios de la gloria. Ten misericordia, Señor, haz un cerco de protección, Padre, y guárdanos, Dios de la gloria, Señor. Declaramos que nuestras vidas están escondidas juntamente con Cristo, Señor, en Dios. Declaramos, Señor, que tú, Dios, nos guarda, Señor, que estamos en el hueco de tus manos, Señor. Clamamos tu misericordia, Señor, a favor de nuestras vidas. Tú que estás allí, clama misericordia. Dile, Señor, extiende tu mano de misericordia, engrandece tu misericordia. No nos pagues conforme a nuestros pecados, Señor, sino por tu misericordia tu mano sea extendida sobre nosotros, Padre Celestial. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias, Dios, porque para siempre, Dios, es tu misericordia, Señor. Bien, vamos al tiempo de la alabanza, vamos a adorarle, vamos a bendecirle, vamos a exaltar su nombre. Te invito a que tomes tiempo y vamos a orar en esta hora. Vamos, iglesia, levántate junto conmigo y declaramos: Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo, Hosana al Señor Jesucristo. En esta hora, glorifica conmigo al Señor. A eso estamos aquí conmigo, glorificar, exaltar el nombre de Él. Levantamos y declaramos: Hosana del cielo. Muéstranos que tú ves los secretos de tu corazón. Conmigo vive hoy tu libertad, salva. Armanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos. Inúndanos, el desierto brote en ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de Salvación, Dios Altísimo,
Hosana, Hosana al Rey. Solo a Jesucristo, declárale a Él. Hosana, Hosana, Hosana. Vamos, dilo más fuerte en esta hora. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación. Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es nuestro Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es Rey. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. Aleluya. Glorifícale en esta hora. Aleluya. Vamos a gozarnos en el Señor. Dice la palabra de Dios que eres un Dios alegre y nosotros tus hijos vamos a alegrarnos en tu presencia. Amén, iglesia. Ellos nos gózate con el Señor. Aleluya. Vamos a cantar con jóvenes. Nuestro Dios es Dios alegre.
amor que nos hiciste en la cruz del Calvario, por mostrarnos que tú eres amor, oh Dios. Y a la muerte fue porque te amó.
Gloria al Señor, preciosas alabanzas. Es maravilloso, ¿verdad? El respaldo que Dios nos ha venido dando cada servicio y la diligencia y la bendición del Señor. Amados, he sentido fuertemente en mi corazón que hablemos un poco de la misericordia, ¿verdad? No podemos nosotros estar como descuidados, desapercibidos de la realidad que nosotros estamos viviendo. Y no es para nosotros estar en pánico y estar asustados, sino para nosotros como creyentes hacer lo que nos corresponde, y es confiar en Dios y clamar a su misericordia. La misericordia del Señor puede cambiar todas las circunstancias. La misericordia del Señor puede cambiar todas las cosas. Entonces quiero invitarte a que hablemos un poco en esta hora sobre la misericordia de Dios. Y hay un tema que el Señor me ha dado y quiero compartirle, y es que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Muchas veces el pecado hace que Dios determine juicios sobre un lugar, sobre una nación. Lo vemos mucho en la palabra del Señor, los juicios que Dios declaró y los ángeles tenían que ejecutarlo por causa del pecado, por causa de la maldad. Pero ¿cuál era el pecado mayor? La indiferencia a Dios, el irse detrás de otros dioses, el homicidio y todo el pecado moral que estaba detrás de todo lo que hacían esas ciudades, hacían que el Señor tomara esas decisiones en contra de su gran amor. Porque el pecado causa ira a Dios. Es importante que en este momento tengan en cuenta, y es que el pecado le causa ira a Dios, y eso hace que vengan los juicios de Dios. De pronto en este momento, ¿verdad? La tierra está viviendo situaciones difíciles porque hay un juicio de Dios sobre la tierra por diferentes causas. La gente en estos tiempos, antes de todo lo que estamos viviendo, estaba como si fuesen los dueños del mundo y andaban por allí, ¿verdad? Como ovejas sin pastor, cada quien haciendo lo que bien le parece, haciendo en sus vidas, en sus ideologías, cambiando lo que la palabra de Dios establecía, y eso ha traído tiempos de dificultad. Pero vamos al tema entonces en esta hora. El tema es la misericordia triunfa sobre el juicio. Y quiero que vayas conmigo en el libro de Jonás, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire lo que está diciendo la palabra del Señor en Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 4. Nos está hablando de algo tremendo. Voy a ir en el contexto primero para que estés muy atento. Y es la ciudad de Nínive. Nínive era la capital asiria, y describe la palabra que era una ciudad, era una gente muy sangrienta, era una gente que agobiaba mucho al pueblo de Israel. Esto había afectado a todo el pueblo y también a Jonás, el profeta. Y ellos estaban viviendo sus mentiras, dice la palabra, su pecado. Estaban viviendo todo lo que ellos querían a su manera. Y aún la palabra en Nahum, capítulo 3, versículo 1, describe lo que ellos estaban viviendo. Dice: ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Eso era lo que describía el Señor de Nínive. Vamos a ver el punto número 1, y era la condición de Nínive, la condición de pecado de Nínive. Y Dios la está hablando allí en Nahum, que lo miramos ahora,
está hablando que eran gente cruel, eran gente que estaban aferradas a la mentira, a la rapiña, ¿verdad? El mal se había multiplicado en ese lugar, ninguno tenía temor a Dios ni a los hombres. Y estaba en ese lugar y agobiaba muy fuertemente al pueblo de Israel. Y Dios entonces, dice la palabra en el capítulo 1 de Jonás, que llegó al Señor, ¿verdad? El Señor mismo escuchó el ruego del pueblo de Israel, escuchó las quejas por causa de Nínive, cómo ellos los oprimían. Ese espíritu opresor oprimía al pueblo de Dios y los tenían agobiados y sufrían y mataban aún al pueblo de Israel. Y dice la palabra que entonces Dios determinó traer un juicio sobre la ciudad de Nínive y dijo el Señor que la iba a destruir en 40 días. Mira la condición de pecado del pueblo de Nínive. Y mira también entonces la condición de pecado en estos tiempos. Amados, también debemos mirar cómo está nuestra condición. Mucha gente dice, no, yo no tengo pecado, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y lo hace a él mentiroso, porque todos nosotros pecamos, ¿verdad? Pero todos los días tenemos que arrepentirnos, aún de los pecados que nos son ocultos. Es importante que evalúes en este momento cómo está tu condición delante de Dios, no justificándote, sino siendo honesto. Y Dios determinó entonces el juicio contra Nínive y dijo que en 40 días la iba a destruir. Y todos conocemos cómo el Señor le habló a Jonás, se le apareció a Jonás y le dijo a Jonás que fuera y pregonara que venían juicios sobre ellos y que se arrepintieran. Y sabemos entonces que la palabra nos enseña que Jonás entonces quiso huir de Jehová y no quiso pregonar, no quiso predicar lo que Dios le dijo que predicara, y se montó en una embarcación y se fue. Vamos a seguir la historia más adelante, pero es importante, amados, conocer la condición de Nínive, pero también es importante conocer la condición de la tierra en estos tiempos, y es importante conocer la condición de cada uno de nosotros. ¿Cómo está la condición tuya? ¿Cómo estás delante de Dios? Si el Señor te mira hoy con una lupa, ¿cómo estás tú delante de Dios? Pasemos al segundo punto, que es muy importante, y es que la misericordia de Dios hace parte de la naturaleza de Dios. La misericordia hace parte de la naturaleza de Dios. Dios es misericordia. Él no tiene misericordia, sino que Él es misericordia. Así como Dios es amor, Dios es misericordia. Y Jonás lo sabía. Jonás sabía que Dios era misericordia. La condición de las emociones de Jonás estaban afectadas, porque Jonás había visto sufrir al pueblo. Aún el mismo Jonás había sufrido. Así que Jonás no quería, ¿verdad?, sino la destrucción de ellos. Pero como él conocía el corazón de Dios, fue afectado. Y mira, por eso dice él en el versículo 1 y 2 que leímos ahora, dice la palabra: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Eso era lo que decía. ¿Qué era lo que él decía estando en su tierra? Y ahora dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, a esconderse a otro lugar, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mira cómo Jonás conocía el corazón de Dios. Jonás conocía cómo era el Dios que nosotros tenemos. Conocía que la misericordia hacía parte de Dios. Y tú puedes decir, ¿pero qué es misericordia? La misericordia es algo que nosotros debemos conocer, porque es la compasión no merecida. Tiene varias descripciones, pero es la compasión no merecida. También la misericordia, ¿verdad?, es el amor inagotable de Dios. Ese amor inagotable de Dios es algo que está ahí todos los días,
y es también allí, ¿verdad? Es esa compasión que Dios tiene con nosotros, sabiendo que somos pecadores, pero es inagotable y es un amor inmerecido. Y también la misericordia es que Dios no nos paga a nosotros como nosotros merecemos. Mira qué importante es conocer la misericordia de Dios para nosotros poder estar allí, pero Jonás la conocía. Leamos nuevamente el versículo como lo dijo Jonás en el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. He vuelto a leer este versículo para que nosotros recordemos quién es nuestro Dios y cuál es su naturaleza en cuanto a la misericordia. Jonás conocía a Dios. Él le dijo: por eso me fui para la otra tierra, por eso me fui para Tarsis, porque yo te conozco, Jehová, que si ellos claman a ti, que si ellos te piden misericordia, que si ellos oran a ti, tú te vas a arrepentir de quererlos destruir. Dios lo tenía en su corazón, amado. Cuando Dios manda al profeta a avisarle, a profetizar, a llevar allá, ¿verdad?, el pregón de lo que iba a suceder, el profeta sabía que Dios lo estaba haciendo era para generar en ellos, ¿verdad?, el temor del Señor y un arrepentimiento genuino para Dios luego perdonarlos. Esto lo sabía Jonás, pero Jonás no quería que los perdonaran porque él estaba dolido en su corazón, él estaba afectado en sus emociones y él tenía allí en el fondo un deseo de venganza, ¿verdad?, para que Dios hiciera juicio sobre ellos. Jonás conocía el corazón de Dios. Jonás conocía al Dios misericordioso que él tenía. Hoy la pregunta en este segundo punto es: ¿tú conoces la misericordia de Dios? ¿Tú conoces esa naturaleza de Dios? ¿Tú sabes cómo es ese Dios cuando tú fallas y que Él no está buscando tu destrucción, Él está buscando tu bendición? Es importante nosotros conocer más sobre la misericordia del Señor. Y esa misericordia de Dios, que ese amor inagotable que dijimos ahora, es esa compasión que no merecemos, sino el castigo. Dios la tiene y la vemos nosotros en muchas partes de la palabra. La vemos nosotros allá en Rahab la ramera, que supo que el pueblo iba a ser destruido, ¿verdad?, allá en Jericó. Y cómo ayudó al pueblo del Señor y cómo le dijo: tengan misericordia de mí y mi familia. Gracias a la intervención de Rahab, su familia pudo salvarse de la destrucción de Jericó. Ella conoció la misericordia, ¿verdad? También la mujer adúltera también fue tomada en el momento del adulterio. Se la llevan al Señor y está arrepentida y el Señor le dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dice que todos se fueron. El Señor le dijo: yo no te juzgo, yo no te acuso porque ellos no lo hicieron. Ahora ve y no peques más. Dios le mostró su misericordia. Bien pudo mandarla a apedrear, pero Él siempre está esperando un arrepentimiento. Dios está esperando arrepentimiento tuyo. Dios está esperando un arrepentimiento de tus hijos. Dios está esperando un arrepentimiento de las personas que están allí. Tú no puedes estar esperando siempre la destrucción, el castigo, porque Dios es un Dios de misericordia. Mira lo que dice el texto también, un texto maravilloso. En el libro de Lamentaciones, en el versículo 22 y 23. Miremos lo que dice el Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es poderoso conocer esta palabra en Lamentaciones 3, 22 y 23, porque está diciéndonos a nosotros que si no fuese por su misericordia, nosotros ya hubiésemos sido consumidos, ¿verdad? Y su palabra dice que esas misericordias no decayeron, es decir, no debilitaron, no se debilitaron, sino que su misericordia es nueva cada mañana. Quiere decir que hoy domingo su misericordia es mucho más abundante que ayer sábado, amado.
Y mucha gente abusa de la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Mucha gente sigue haciendo y deshaciendo, son transgresores porque conocen la verdad y lo siguen haciendo todo a propósito y están viendo que hacen su pecado, mienten, roban, estafan y hacen cuantas cosas y no sucede nada en el momento. Y te cuento que están abusando de la misericordia, porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces es importante entender esto, amado, que la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es poderosa, amado. La condición de Nínive es la condición de pecado nuestro, ¿verdad? Y conocer nosotros la naturaleza de nuestro Dios. Es importante que sepas que tienes un Dios de misericordia, que si estás tú pasando un momento difícil, un momento de enfermedad por causa de tus propios errores, un momento de crisis económica por causa de tus errores, déjame decirte que Dios es grande en misericordia y que si hoy estás en pie es porque no has sido consumido, porque su misericordia es grande y es maravillosa. Miremos entonces el punto 3 en esta hora, y es que la misericordia de Dios nos debe llevar al arrepentimiento. No debemos abusar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos debe llevar a nosotros al arrepentimiento. Mira lo que nos enseña la palabra y quiero que la leas conmigo aquí en el libro de Jonás que nosotros estamos leyendo. Es un texto bastante extenso, pero podemos leerlo para nosotros entenderlo. En Jonás capítulo 3, versículo 3 hasta el final del capítulo, dice la palabra del Señor. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La misericordia de Dios nos debe llevar al arrepentimiento. Mire que la palabra nos dice, ¿verdad?, que Jonás, a pesar de que no quería, ya en este momento de la historia, ya Jonás había pasado por el trato de Dios y ya lo habían lanzado al mar y lo tragó un gran pez. No he querido pronto compartir esta historia porque es extensa, pero sí te invito a que leas el libro de Jonás, un libro maravilloso y deja muchas enseñanzas. Y ahora entonces Jonás, cuando entiende, ¿verdad?, lo que Dios está tratando con él va y predica a Nínive y le dice que le quedan 40 días, que Dios lo iba a destruir por su pecado, por su maldad, por la dureza de su corazón. Viene entonces, y me gustan 2 cosas muy importantes allí. El versículo 5 y en el versículo 8 que leímos ahora. En el versículo 5 dice que cuando ellos escucharon, ¿verdad?, el mensaje que Dios iba a traer juicio sobre ellos, dice que le creyeron a Dios. No creyeron al Señor la palabra con anterioridad, pero afortunadamente le creyeron a Dios cuando Dios mandó a pregonar juicio contra ellos. En estos tiempos podemos mirar que la gente hasta hoy no le ha creído a Dios. Todo está escrito en la palabra y la gente nos tiene como religiosos, como locos. Aún la palabra dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios.
porque sabemos anticipadamente y sabemos nosotros qué hacer en estos momentos de crisis, ¿verdad? Pero la gente le creyó a Dios. Es el momento en que nosotros estamos predicando, es el tiempo para predicarle a la gente, para que en estos tiempos de crisis por lo menos la gente le crea a Dios viendo todo lo que está sucediendo. Y en el versículo 8 dice que nos habla cuando el rey, bueno, nos dice la palabra que ellos escucharon, le creyeron a Dios y pregonaron ayuno, ¿verdad? Y oración para tocar el corazón de Dios, para tocar la misericordia de Dios. Pero dice que llegó al rey también, el rey se levantó y también mandó a que todos ayunaran, desde el más niño hasta el más grande, aún los animales. Y en el número 8, versículo 8 que leímos a él, decía que se conviertan del mal de sus caminos. Es decir, que dejen su mal caminar, que dejen su pecado. El rey de Nínive entendió que todo lo que estaba sucediendo era por el pecado que ellos tenían. Y él le manda al pueblo a decir ahora, hagan ayuno, pero también arrepiéntase porque quizás Jehová se arrepentirá del mal que nos dijo que nos iba a hacer. Y efectivamente, dice la palabra que Jehová los vio, Jehová vio su actitud, se arrepintieron de todo corazón y Jehová desistió del juicio que traía sobre ellos. Amados, la misericordia de Jehová nos debe producir en nosotros, ¿verdad?, un arrepentimiento. Primero vimos la condición, ¿verdad?, del pueblo y la condición nuestra. Segundo vimos nosotros, ¿verdad?, cómo ese amor de Dios es tan grande, cómo ese amor de Dios es tan maravilloso que toca los corazones y que en ese amor, ¿verdad?, Él no nos ha pagado a nosotros como nosotros merecemos y que no hemos sido consumidos por causa de su misericordia y que no debemos abusar de ella. Pero ahora vemos número 3, es que esa misericordia nos debe llevar a nosotros al arrepentimiento. Nínive lo entendió y se arrepintió. Ahora, ¿lo entiendes tú? ¿Lo estás entendiendo tú? Hay una palabra muy maravillosa en Romanos 2:4 que dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra benignidad es un sinónimo también de misericordia. Es decir, que la misericordia del Señor nos guía a nosotros, nos debe guiar al arrepentimiento, ¿verdad? El hecho de que Dios nos tenga todavía con vida y que no haya pasado algo peor, no es porque Dios lo ha pasado por alto, sino porque es misericordioso y no nos ha consumido todavía. Amados, miremos el punto número 4, porque es importante no confundir una cosa con la otra, y es la diferencia entre la gracia y la misericordia. La diferencia entre la gracia y la misericordia no es lo mismo y muchas veces se confunde, ¿verdad? Porque la gracia es el favor de Dios. La gracia es ese favor inmerecido. La gracia también es el poder que Dios me da para yo poder vencer el pecado. La gracia de Dios es también ese regalo que Dios me da, esa capacidad que Dios me da para hacer lo que otros no pudiesen hacer con sus fuerzas. Todo eso es la gracia, pero sobre todo se conoce que la gracia es el favor de Dios, pero es un favor inmerecido. Pero la misericordia de Dios es ese amor inagotable de Dios, que Dios no me paga a mí conforme a lo que merezco, sino que Él tiene compasión inmerecida conmigo. Entonces, podemos decir que la misericordia es esa compasión que no merezco, y por eso Él me perdona cuando me arrepiento. Pero la gracia es el favor y la ayuda de Dios cuando no la merezco también. Y todo esto lo podemos mirar en el libro de Salmos, en el capítulo 103, en los versículos podemos verlo, ¿verdad?, desde el 1 al 6 y luego del 8 al 14. Miremos Salmos capítulo 103 inicialmente, versículos del 1 al 6 y luego del 8 al 14. Miremos lo que dice. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová,
y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En estos 6 versículos nosotros vemos la gracia del Señor. El salmista lo conocía y por eso dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, su santo nombre. A partir del verso 2 al 6 encontramos todo lo que es la gracia, es decir, el favor de Dios, la ayuda de Dios que ha sido inmerecido, ¿verdad? Y empieza diciendo en el verso 2, en el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que te perdona. Por su gracia no lo mereces, no lo merezco, pero Él perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias, dice todas nuestras iniquidades y todas nuestras dolencias. Todo eso lo hace por su gracia, ¿verdad? Y dice también que Él rescata del hoyo nuestra vida. Cuando estamos expuestos a la muerte, Él nos rescata. Él es el que dice, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenece como el águila. El que hace justicia por nosotros, el que hace juicio por nosotros, el que nos ayuda a nosotros, el que nos sustenta a nosotros, el que nos da alimento, cada día lo hace por su gracia y por su misericordia. Esa es la gracia de Dios. Pero hoy estamos hablando especialmente de su misericordia. Mira lo que dice en el verso 8 al 14, y ahí aprendemos un poco de su misericordia. Dice la palabra del Señor: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Miren que ya es diferente. Allá dice que Él perdona todas nuestras iniquidades por su gracia. Y aquí dice que no nos paga a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es decir, no nos da el merecido que nosotros tenemos por su compasión inmerecida. Por ese amor tan inagotable que nos tiene, no nos paga a nosotros. Y por esa misericordia grande, ¿verdad?, descargó toda su ira sobre su Hijo, para no descargar su ira sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Y dice que se acuerda de nuestra condición. Recuerda que ya en Génesis 2:7 dice la palabra que hizo al hombre del polvo y sopló aliento de vida. Pero también en la misma palabra, en Génesis 3:19, dice él, ¿verdad?, que nosotros fuimos tomados del polvo, pero al polvo también nosotros volveremos. Está diciendo que Él sabe de qué material estamos hechos, que nos gusta mucho este mundo, que nos gusta mucho el pecado, pero Él por su misericordia no nos paga a nosotros como lo merecemos. Amados, es importante nosotros conocer la gracia y la misericordia de Dios. Número 1, conocer nuestra condición, reconocerlo delante de Dios. Número 2, conocer la naturaleza, que Dios es Dios misericordioso. Y número 3, que esa misericordia hoy nos lleva al arrepentimiento. Número 4, conocer la diferencia entre la gracia y la misericordia. Y número 5, debemos practicar la misericordia. Si tú fuiste llamado a misericordia, debes practicar la misericordia con los que están cerca a ti. Y quiero que leamos un texto, ¿verdad? Muy importante, porque Jonás no quería tener misericordia. Lo vimos hoy en su palabra, pero en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, vamos a mirar rápidamente algo que sucede. Mateo
18, 21 al 35. Vamos a leerlo en este momento y miremos cómo podemos practicar nosotros la misericordia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Una enseñanza maravillosa nos deja a nosotros esta parábola de los dos deudores. Y es que debemos practicar la misericordia, ¿verdad? Muchas veces le pedimos misericordia a Dios, pero no tenemos misericordia de otros, juzgamos a otros, ¿verdad? Y nosotros no perdonamos a otros, pero en esta historia podemos ver cómo un señor, habla de un señor, llamó a cuenta a sus siervos. Y dice que uno de ellos, y vamos a hacer el equivalente a los tiempos del dinero, por ahora aquí en Colombia, por ejemplo, y dice que llamó a uno y él le debía, sacó cuentas y le debía 10 millones de pesos, ¿verdad? Y le dijo: págame. Y él le dijo: no tengo con qué pagarte. Entonces le dijo: bueno, vamos a vender tus hijos, tu esposa y lo que tienes, porque vamos a recuperar lo que tú me debes. Y dice que el siervo se arrodilló y le dijo: no, amo, ten misericordia de mí, te voy a pagar todo, no hagas eso, pero espera, ten paciencia. Y dice que su amo fue como movido a misericordia, no le pagó como se merecía. Y dice, le dijo él: te perdono la deuda. Y salió aquel hombre muy contento porque le habían perdonado la deuda de 10 millones de pesos. Pero se encontró con un amigo, un consiervo de él, que le debía 100,000 pesos. Y le dijo: págame los 100,000 pesos. El amigo le dijo: no tengo cómo pagarte, dame tiempo, yo quiero pagarte, pero no tengo con qué pagarte. Y le dijo: no, señor. Y lo cogió, dice, por el cuello, lo estaba ahogando. Y él le dijo: no tengo, ten misericordia de mí. Y le dijo que no, fue y lo llevó y lo metió a la cárcel. Sus demás amigos, sus consiervos, se dieron cuenta de lo que había sucedido, que a él le perdonaron 10 millones y él no le perdonaba a su amigo 100,000 pesos. Y fueron y se lo contaron a su amo. Y su amo se enojó, le dio mucha rabia y le dijo: si yo te perdoné a ti más, ¿por qué no le perdonas menos a tu consiervo? Y fue y dice, lo llevó a los verdugos para torturarlo. Y dice el Señor que así será con nosotros si nosotros no perdonamos, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Qué cosa tremenda. Mira cómo Dios está llamando a nosotros tener misericordia. Aquel hombre pidió misericordia por una deuda alta. Y este tiene una deuda pequeña con él y no lo perdona. Así dice Dios que debemos nosotros. Le pedimos misericordia hoy a Dios por todos nuestros errores, por nuestras fallas. Pero tu familiar comete un error y no lo quieres perdonar. Inmediatamente lo desechas, inmediatamente dejas todo allí, ya se acabó, ya te he perdonado muchas, pero Dios te está diciendo a ti: yo te perdoné muchas, mucho más grandes a ti.
Y está diciendo que lo entrega a los verdugos, ¿verdad? Los verdugos son esos que atormentaban. Mucha gente está viviendo tormentas, angustias, temores emocionales, de enfermedades y cosas por la falta de perdón en su vida. Amados, debemos nosotros también practicar la misericordia. Dios quiere que nosotros practiquemos la misericordia. Número 1, reconocer nuestra condición. Así como Nínive la conoció. Número 2, conocer la naturaleza de Dios, que Él es un Dios que tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y número 3, debemos nosotros conocer en esta hora que la misericordia de Dios nos debe llevar al arrepentimiento. Es tiempo de arrepentirnos. Número 4, conocer la diferencia entre la gracia y la misericordia. Y número 5, debemos practicar la misericordia. En Santiago 2:13 nos enseña algo maravilloso, un versículo corto, pero es muy hermoso. Mira lo que dice: porque juicio sin misericordia, dice la palabra, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no tiene misericordia. Dios está diciendo que debes tener misericordia, porque si no se hará juicio sin misericordia contra ti o contra mí. Pero la misericordia, si nosotros la hacemos, triunfará sobre el juicio que Dios quiere tener. Es tiempo de tener misericordia. Dios me ha hablado mucho en estos días y debemos nosotros clamar por esta tierra. No que venga el juicio, sino que venga la misericordia. Y practicar lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es misericordia. Dios quiere sanar la tierra. Pero debemos humillarnos, así como hizo aquel hombre, se humilló, ¿verdad? Jonás no quiso tener misericordia. Jonás quiso huir y no predicar para que no se arrepintieran. Debemos predicar, debemos hablar, debemos nosotros tener misericordia. No debemos estar pidiendo juicio, sino misericordia. Orar, buscar su rostro, ¿verdad? Y apartarnos de nuestro mal camino. Entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Amados, necesitamos pedir misericordia para que Dios sane. Está muriendo mucha gente inocente, amados. Está muriendo mucha gente inocente. Necesitamos misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Te invito a que ores conmigo en esta hora. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias por tu preciosa palabra que es viva y eficaz. Te pedimos primeramente misericordia por nosotros, por nuestros pecados. Perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas, no nos pagues conforme a nuestros pecados, Dios. Y hoy comprendemos, Dios, que si no hemos sido consumidos, es por esa misericordia, Señor. A pesar de que te hemos fallado, tú has sido paciente para con nosotros, Dios del cielo y de la tierra. Ten misericordia, perdónanos, Señor, límpianos, Señor. Purifícanos y lávanos, Señor, en gran manera en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a tener misericordia, a practicar la misericordia, Dios mío. No para juzgar, no para rechazar, sino tener misericordia del que se ha fallado, pero que se arrepiente, Señor. Si hay un verdadero arrepentimiento, ayúdanos en nuestro corazón a tener misericordia. Ayúdanos para no ser como Jonás, Dios de la gloria, para desear los juicios, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia sobre esta nación. Te pedimos misericordia sobre esta tierra. Sana esta tierra. Sana, Señor. Hoy nos humillamos y clamamos, Señor, para que la gente se convierta de sus malos caminos y hay un verdadero arrepentimiento, Señor, en el corazón. Mira los hogares, Dios, que están padeciendo enfermedades, Dios.
Ayúdale, Señor, por tu misericordia. Necesitan fortaleza, necesitan un toque tuyo, necesitan sanidad, Señor, que envíes tu palabra sanadora, Dios de la gloria. ¿Cuántos están pasando por crisis económica, Dios mío? Ayúdale, Señor, y ten misericordia, Dios mío, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, Dios. Aparta tu juicio, Señor, de nuestras vidas y ten misericordia de nosotros. Amén y amén. Una palabra totalmente diferente, pero que debe confrontar nuestros corazones, que debe aterrizar nuestras vidas en esta hora, amados. No es tiempo de jugar, no es tiempo de autoengañarse, es tiempo, amados, de ser sensatos, el tiempo de conocer la verdad del Señor. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amado, no olvides suscribirte, no olvides mandar tus peticiones, no olvides darle me gusta, amados. Dale en todo la gracia al Señor, encomienda al Señor esta semana, confía en Él y Él hará. Un saludo para todos y bendiciones. De día y de noche, Padre Celestial, queremos adorarte. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Una vez más, dile ahí, dile mi anhelo, Padre Celestial. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, dice una y otra vez, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, oh Señor Jesús, mi anhelo es buscarte día y noche. Díselo de tu amor, Padre, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Levanta tu voz. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia nos deleitamos, Señor Jesús. Yo te invito a que tú le digas, Padre Celestial, es en tu presencia que yo quiero estar cada día, postrado delante de ti, Señor Jesús, para que tú te glorifiques, Señor Jesús. En tu presencia hay
tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Yo quiero escucharte, vamos, díselo. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y